¿Cómo leer los pensamientos de las personas? Una historia estoica. ¿Sabías que puedes descifrar los pensamientos de los demás usando solo 3 estrategias simples? Vamos a ver cuáles son estas estrategias y cómo aplicarlas. Estas habilidades son necesarias para superar cualquier circunstancia, ya que dominarlas facilita significativamente la interpretación y comprensión de los pensamientos ajenos. Veamos una historia en un tema estoico que ilustra cómo descifrar los pensamientos de los demás. La historia se desarrolla así. En una antigua aldea vivían 2 hermanos. El mayor era ciego mayor parte del tiempo en casa, mientras que el menor se dedicaba a la agricultura. A menudo descubrían que su campo había sido devastado por animales salvajes. El hermano menor, preocupado por esta situación, finalmente ideó una solución. Pensó, ¿por qué no pedir ayuda a mi hermano ciego para ahuyentar a los animales del campo, estar entre los cultivos y alertar al escuchar cualquier sonido de animales, asegurando así la protección del campo? Después de reflexionar, el hermano menor construyó una pequeña cabaña en el campo y trasladó allí a su hermano mayor. Le explicó: hermano, si escuchas algún ruido sospechoso, solo grita y ahuyenta a los animales. Esto protegerá nuestra cosecha. El hermano mayor aceptó la propuesta y comenzó a desempeñar su papel en el campo. Cada vez que escuchaba ruidos de animales, gritaba para ahuyentarlos, y así continuó durante varios días. Un día un ciervo cruzó rápidamente el campo, dañando parte de la cerca antes de huir. Poco después llegó al lugar el rey, que perseguía al ciervo. El monarca se dirigió al hermano ciego y le preguntó si había visto pasar al ciervo. El hermano ciego respondió: Su Majestad, soy ciego. ¿Cómo podría haber visto al ciervo? Sin embargo, puedo asegurarle que el animal que huyó de mi campo no merece su casa. Está despreciando sus esfuerzos. El rey, sorprendido por las afirmaciones del hermano ciego, le interrogó sobre sus conocimientos. Surgieron dudas sobre si el hermano ciego decía la verdad, ya que, a pesar de su ceguera, opinaba sobre la importancia del ciervo. A esto el hermano ciego respondió: Su Majestad, el animal que persigue está embarazado. No recuerdo que un monarca haya perseguido alguna vez a una cierva embarazada, por lo que considero que su esfuerzo es inútil y no vale la pena gastar su tiempo en ella. El rey, asombrado al escuchar esto, no podía entender cómo el ciego había determinado el estado del ciervo. Se preguntaba cómo una persona sin visión podía estar tan segura. Influenciado por el deseo de verificarlo, ordenó a su comandante atrapar a este animal vivo. Necesitaba comprobar si realmente estaba embarazada. El hermano ciego, muy convencido, necesitaba investigar esto. Por favor, vaya y confirme su estado. El comandante recibió las órdenes del rey y partió. Al regresar, confirmó al rey que el hermano ciego tenía razón y que la sierva estaba realmente embarazada. El rey, lleno de asombro, no podía entender cómo el ciego sabía del embarazo de la sierva. Se preguntaba cómo el ciego podía saberlo y estar tan seguro. Interrogaron al hermano para esclarecer el misterio. El rey dijo: Puedo dudar de que realmente seas ciego, pero he venido a hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a darme una respuesta honesta? A esto el hermano ciego respondió: Su Majestad, pregunte lo que quiere y le responderé con total sinceridad. El monarca dijo: Eres una persona con una perspicacia sobresaliente y parece que tienes una profunda comprensión de esos temas. Te he convocado hoy para saber si mi esposa me es infiel. El hermano ciego respondió: ¿Qué le ha llevado a hacer tal pregunta? Su unión ha sido duradera durante muchos años. ¿Por qué ahora surgen tales dudas en su mente? Sin embargo, el rey insistió, diciendo: Debes responder a esta pregunta, de lo contrario te espera la pena de muerte. Ante la amenaza del monarca, el hermano ciego expresó: Su Majestad, para darle la respuesta que busca, necesito que satisfaga una petición mía. Preguntaste sobre la Copa Mundial, ¿verdad? Pero para esto, necesito quedarme a solas con tu esposa en una habitación. Al principio el rey no estuvo de acuerdo con esta propuesta, pero finalmente aceptó y ordenó a su comandante dejar al hermano ciego y a la reina solos en la habitación. En ese momento, el hermano ciego expresó su intención de establecer contacto físico con la reina. Al escuchar tal declaración, la reina se enfureció y comenzó a agredir al hermano ciego. Después del conflicto, el ciego logró escapar y se presentó ante el rey. Luego, el hermano ciego le informó al rey: Su Majestad, su esposa no le es fiel. Enfurecido, el rey desenvainó su espada y se dirigió a la reina,
advirtiéndole que cualquier mentira llevaría a su ejecución. La pregunta era sobre la fidelidad de la reina, a lo que ella respondió: Su Majestad puede quitarme la vida, pero no estoy siendo infiel. Esto confirmó la veracidad de las palabras del hermano ciego. Al escuchar esto, el rey se acercó rápidamente al hermano ciego y le preguntó: ¿Cómo supiste sobre la infidelidad de tu esposa? El ciego respondió: Su Majestad, fue muy simple. Mencioné a su esposa mi deseo de tocarla, y su reacción fue tan violenta que comenzó a atacarme. En lugar de rechazarme, eligió la violencia tocándome en el proceso. Ahora dígame, ¿cómo puede ser fiel una mujer que reacciona de esta manera? Impresionado por la perspicacia del ciego, el rey exclamó: Tu perspicacia es admirable. Responde correctamente otra pregunta y serás liberado. El rey preguntó: Dime, ¿realmente soy hijo de mi padre o de otro hombre? A lo que el hermano ciego respondió: Su Majestad, puedo revelar su linaje ahora mismo, pero primero necesito su promesa de que no reaccionará con ira. El rey insistió: No necesito una respuesta concreta. De lo contrario, las dudas me consumirán. Quiero saber la verdad. El hermano ciego respondió: Su Majestad, puedo decirle que usted es hijo de su padre, pero también ha sido influenciado por un comerciante avaricioso. Al escuchar esto, el rey se dirigió de inmediato a su madre y le preguntó: Madre, por favor dime la verdad. ¿Soy realmente hijo de mi padre o de otro? Si no me lo dices, renunciaré a mi existencia aquí mismo. La madre del rey respondió: Hijo, eres realmente descendiente de tu padre, pero también has sido influenciado por un comerciante avaricioso. Aliviado, el rey regresó inmediatamente al hermano ciego y le preguntó: ¿Cómo supiste que estaba influenciado por un comerciante avaricioso? El ciego respondió: Su Majestad, he respondido correctamente a muchas de sus preguntas, pero aún no he recibido ninguna recompensa. Basándome en esto, concluí sobre su inclinación hacia la avaricia. El rey se rió y dijo: Lo que pidas te será concedido, pero explícame cómo diferencias lo correcto de lo incorrecto. ¿Cómo puedes dar respuestas tan precisas? El hermano ciego respondió: Su Majestad, mi ceguera es congénita. Si tuviera visión, podría entender fácilmente los pensamientos de otras personas. La mente tiene su propio lenguaje, reflejado en los movimientos corporales. Observando los ojos, labios y gestos, se puede comprender lo que ocurre en la mente de una persona. Pero siendo ciego, percibo a través de las acciones. Para entender algo sobre una persona, hago preguntas y me baso en lo que sucede en su mente. El rey preguntó: Entonces yo también puedo entender los pensamientos de los demás. A lo que el hermano ciego respondió: Sin duda, usted también puede discernir los pensamientos de los demás, pero primero debe trabajar en sí mismo. Esta labor implica calmar su mente y concentrarse en el presente. Para ello, hoy le mostraré 3 métodos simples y accesibles. Antes que nada, ponga un me gusta y suscríbase al canal si le gusta este tipo de contenido. El hermano ciego continuó: Los ojos y las expresiones corporales son mensajeros de las emociones. En momentos de tristeza reflejan ese sentimiento, mientras que una risa sincera que ilumina los ojos y eleva las mejillas indica felicidad, bondad y generosidad. Los ojos juegan un papel clave. Cuando brillan y resplandecen, se puede confiar en que la alegría es genuina. También preste atención al área entre las cejas, donde se forman arrugas bajo tensión. A menudo expresan confusión intensa, reflexión o esfuerzos por comprender algo complejo. La segunda técnica, Su Majestad, consiste en observar el lenguaje no verbal. El cuerpo y las manos pueden comunicar mucho sin palabras, creando un lenguaje secreto que expresa deseos y sentimientos a través de gestos sutiles. Una persona que tamborilea con los dedos o produce un sonido repetitivo al golpear algo puede indicar aburrimiento, prisa o deseo de terminar la conversación. Recuerdo una vez que conocí a alguien muy interesado en venderme algo. Sus dedos tamborileaban rápidamente, mostrando su falta de interés o ansiedad por terminar nuestra conversación. Encontrar a una persona que permanece inmóvil y adopta una postura relajada muestra atención genuina. Este comportamiento refleja interés sincero y deseo de escuchar más. Recuerdo cómo mi perspicaz maestro a menudo adoptaba esa postura. Aunque tranquilo, se inclinaba con interés, mostrando su deseo de profundizar en la discusión. Las personas que manipulan constantemente su rostro durante una conversación pueden dar pistas sobre sus pensamientos. Estos indican ansiedad e incomodidad. También, los movimientos de las manos pueden revelar mucho.
Por ejemplo, si alguien se toca la nariz rápidamente durante una conversación, esto puede sugerir que está mintiendo o no es del todo honesto. Prestar atención a cómo reaccionan a nuestras palabras y entender lo que ocurre en sus mentes puede ayudar a interpretar sus pensamientos. Sin embargo, antes de continuar, es crucial concentrar su atención en el presente. Solo así podrá captar el lenguaje corporal de otra persona y por lo tanto comprender sus pensamientos. Ahora, Su Majestad, pasemos a la tercera técnica. Antes de revelarla, concéntrese en el presente. Podemos entender los pensamientos de los demás, especialmente cuando también se centran en el aquí y ahora. Es importante llevar nuestras mentes al presente para captar sus pensamientos. Continuando con la tercera técnica, el hermano ciego dijo: Oh rey, para entender los pensamientos de alguien, observe su voz. La voz puede revelar mucho sobre lo que una persona piensa y siente. Alguien que habla rápidamente y con entusiasmo probablemente esté emocionado. Por otro lado, alguien que habla despacio y con calma probablemente esté tranquilo y sereno. El hermano ciego continuó: Además, preste atención a las variaciones en el tono de voz. Un tono de voz alto y enérgico puede indicar confianza o emoción, mientras que un tono de voz bajo y apagado puede reflejar timidez o tristeza. También es importante escuchar el énfasis que se coloca en ciertas palabras o frases, ya que esto puede revelar las emociones o intenciones subyacentes de una persona. Otra pista importante está en las pausas y las hesitaciones al hablar. Si alguien se detiene o tartamudea antes de responder a una pregunta específica, puede ser un indicio de que están ocultando algo o sintiéndose incómodos con el tema. Además de la voz en sí, preste atención a las palabras utilizadas. El lenguaje que una persona elige revela su forma de pensar y sus creencias. Por ejemplo, el uso de palabras negativas o pesimistas puede indicar un estado mental negativo, mientras que el uso de palabras positivas y motivadoras puede reflejar una actitud optimista y esperanzadora. Es importante tener en cuenta que la interpretación de los pensamientos de los demás a través de estas técnicas no es infalible. Siempre debe considerar el contexto y tener en cuenta que las personas pueden ocultar sus verdaderos pensamientos o tener motivaciones ocultas. En resumen, para leer los pensamientos de las personas es fundamental observar su lenguaje corporal, prestar atención a las expresiones faciales, los gestos y los movimientos corporales. También es importante escuchar y analizar la voz, su tono, las pausas y las palabras utilizadas. Sin embargo, siempre debemos ser conscientes de que estas técnicas tienen sus limitaciones y no proporcionan una percepción completa de los pensamientos de los demás. Ahora Su Majestad tiene las herramientas necesarias para comprender mejor a las personas que le rodean. Pero recuerde, la empatía y el respeto también son fundamentales para establecer una genuina conexión con los demás. Continuó el ciego: Recuerde que cada persona es única y tiene sus propias experiencias y perspectivas. No busque juzgar o controlar los pensamientos de los demás, sino más bien, esfuércese por comprender y apreciar su diversidad. Solo a través de la comprensión mutua y la empatía podremos construir relaciones sólidas y armoniosas. El hermano ciego continuó: Además de observar el lenguaje corporal y escuchar la voz, también podemos prestar atención a los patrones de pensamiento de las personas. Los patrones de pensamiento se refieren a las formas recurrentes en que una persona piensa y procesa la información. Al comprender los patrones de pensamiento de alguien, podemos obtener una idea más clara de sus pensamientos y emociones. Por ejemplo, algunas personas tienden a ser más optimistas y ven el lado positivo de las situaciones, mientras que otras pueden ser más pesimistas y enfocarse en los aspectos negativos. Observar cómo una persona interpreta y reacciona a diferentes eventos puede ayudarnos a comprender sus pensamientos y perspectivas. Además, también podemos considerar los valores y creencias de una persona. Nuestras creencias y valores influyen en nuestra forma de pensar y pueden revelar mucho sobre nuestros pensamientos. Por ejemplo, alguien que valora la honestidad y la integridad probablemente tenga pensamientos alineados con esos valores, mientras que alguien que valora la competencia y el éxito puede tener pensamientos relacionados con el logro y la superación personal. Es importante recordar que no podemos leer los pensamientos de las personas de manera exacta y precisa. Siempre hay margen para la interpretación y la posibilidad de error.
Por lo tanto, es crucial escuchar activamente, ser observador y estar abierto a diferentes perspectivas. Además, también debemos tener en cuenta que cada persona es única y puede tener pensamientos y experiencias que van más allá de lo que podemos percibir. Debemos respetar la privacidad y la individualidad de cada individuo y no intentar invadir su espacio mental. La lectura de los pensamientos de las personas es una habilidad compleja pero valiosa. No hay una fórmula mágica para lograrlo, pero existen ciertos indicadores que pueden ayudarnos a comprender mejor a los demás. Además de observar el lenguaje corporal y prestar atención a la voz, también podemos considerar el contexto en el que se desarrolla la interacción. Por ejemplo, el entorno en el que nos encontramos puede influir en los pensamientos y emociones de las personas. Si estamos en un ambiente relajado y tranquilo, es más probable que las personas se sientan cómodas y sean más abiertas en sus pensamientos. Por el contrario, si nos encontramos en una situación estresante o tensa, es posible que las personas sean más reservadas y cautelosas en su expresión. Además, el conocimiento previo que tengamos sobre la persona puede ser útil para interpretar sus pensamientos. Si conocemos su historia, sus valores y sus experiencias pasadas, podemos tener una idea más clara de cómo piensa y qué puede estar pasando por su mente en determinadas situaciones. Asimismo, es importante recordar que cada individuo tiene su propia forma de pensar y procesar la información. No podemos generalizar y asumir que todos reaccionarán o pensarán de la misma manera en una determinada situación. Debemos estar dispuestos a escuchar y comprender las perspectivas individuales, sin juzgar ni imponer nuestras propias ideas. Además de observar el lenguaje corporal y prestar atención a la voz, otra forma de leer los pensamientos de las personas es a través de la comunicación no verbal. Los gestos y acciones de una persona pueden revelar mucho sobre sus pensamientos y emociones. Por ejemplo, cuando alguien cruza los brazos frente a su cuerpo, puede indicar una actitud defensiva o cerrada. Por otro lado, cuando alguien inclina su cuerpo hacia adelante y hace contacto visual, muestra interés y atención hacia la otra persona. También podemos prestar atención a las microexpresiones faciales, que son pequeñas expresiones faciales que duran solo una fracción de segundo. Estas expresiones pueden revelar emociones genuinas que la persona trata de ocultar. Por ejemplo, un leve movimiento de cejas o una ligera sonrisa pueden indicar sorpresa o felicidad. Además, el tono de voz y la entonación también pueden revelar información sobre los pensamientos de una persona. Un tono de voz monótono y bajo puede indicar aburrimiento o falta de interés, mientras que un tono de voz enérgico y alto puede indicar entusiasmo o emoción. Es importante recordar que la lectura de los pensamientos de las personas no es una ciencia exacta, y siempre existe margen para la interpretación y posibles errores. En conclusión, para leer los pensamientos de las personas, es necesario observar su lenguaje corporal, prestar atención a su voz y considerar el contexto en el que se desarrolla la interacción. Además, la comunicación no verbal, como los gestos y las expresiones faciales, también puede revelar información sobre los pensamientos y emociones de una persona. Sin embargo, es importante recordar que la lectura de los pensamientos no es una ciencia exacta, y siempre existe margen para la interpretación y posibles errores.